Noticias Sustentables, con Mercedes Otti y Beatriz Jumilla. Muy bien, estamos en Noticias Sustentables por Radio Amadeus y hoy nuevamente vamos a tener una conversación con el doctor Agustín Miquel. El doctor Agustín Miquel estuvo hace un tiempo en nuestro programa y lo repetimos a pedido de la audiencia. Él es médico oftalmólogo, cirujano ocular, para los que no escucharon aquel programa, es especialista en retina, en cataratas, en glaucoma y trauma. Y les habíamos prometido a la audiencia de aquellos programas que íbamos a volver a hablar con él y nos iba a explicar sobre todo el tema trauma, ya que él trabaja en el Hospital Santa Lucía y también trabaja en el Club Boca Juniors, que es algo que nos olvidamos de comentar en el programa anterior. Bienvenido a nuestro programa, doctor Agustín Miquel. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo va? Buen día. Bien, gusto de escucharlo, gracias por atendernos y más en estos días tan especiales que no está yendo al hospital por licencia por paternidad. Bienvenido al mundo, su hijito. Muchas gracias, sí, estoy de licencia estas semanas por paternidad. Una gran noticia, sí. Sí, hermoso. Muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, como le dijimos recién a la audiencia, que queríamos hablar un poquito, que nos contara acerca del tema trauma, los casos que llegan al hospital, y bueno, también a otros lugares donde usted también trabaja, en Junín, en Pergamino, Chacabuco y en Boca, ¿no? Sí, bueno, obviamente nosotros en el Hospital Santa Lucía tenemos como un hospital de derivación nacional y también muchas veces vienen de países limítrofes, vecinos. Sí. Es un hospital monovalente con especialidad oftalmología, solamente se atiende, como, bueno, es de público conocimiento eso, y nosotros por esta razón tenemos mucha derivación de todo lo que es trauma, entre otras patologías, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ver todo tipo de trauma. Habíamos quedado en hablar hoy de trauma porque en realidad, como para nombrarlo así por arriba, es un tema bastante amplio. Así es. Y bueno, si querés paso a comentarte un poco lo que nosotros vemos habitualmente, lo que es el trauma ocular y las lesiones asociadas, que muchas veces son secuelas permanentes que dejan. Entonces es importante siempre, más que nada hablándole a la audiencia, que es la población general, decirle que es importante, sobre todo lo que más vemos nosotros es en trabajo, lesiones en trabajo, ya sea domésticos en el hogar, con lesiones químicas por desinfectantes, aerosoles, o físicas y mecánicas, más que nada ahí cambian los rubros, los rangos etarios. Eso es más que nada en la construcción lo que más vemos de trauma físico-mecánico. Básicamente la clasificación de traumatismo es un amplio trauma, lo que se llama trauma ocular, es un término amplio que se utiliza para describir la lesión física o química en los ojos o en las cavidades que lo alojan adyacentes. Como primera gran clasificación tenemos eso, lo que es el trauma físico o mecánico y el trauma químico. Dentro del trauma mecánico, que vemos mucho nosotros habitualmente en el hospital, hay dos tipos de trauma mecánico. Lo que es el trauma cerrado, que como su nombre lo indica, no hay apertura del globo ocular, no hay una lesión que genere una rotura del globo ocular. Y esto puede ser lo que se llama laceración lamelar, que es una capa externa del ojo, se lesiona, se lacera, se produce una herida, pero no es penetrante ni perforante, sino que es lamelar, sin apertura del globo, sin exposición de su contenido interno hacia el exterior. O lo más común, o de los que más vemos, es que es la contusión, el traumatismo contuso. Más comúnmente golpe de puño vemos mucho en riña callejera, o otra cosa que vemos mucho que no es en el ámbito laboral es pelotazos que ahí va a depender también el tipo de lesión que se genera, muchas veces si el tamaño de la pelota. Siempre es importante en el trauma consultar al paciente o al que lo acompaña, porque muchas veces están con pérdida de conocimiento, que eso es otro de los ítems a abordar. Preguntarle cómo fue la historia del trauma, o el tipo de lesión, o en qué contexto se dio, porque eso muchas veces nos ayuda
a ir rumbeándonos a qué tipo de lesión encontrar o buscar. Sí. Y después tenemos dentro de lo que es mecánico el trauma abierto, la ruptura o estallido del globo ocular, que es como su nombre lo indica, el globo ocular estalla. El globo ocular es un contenido inextensible en su interior, con los líquidos que lo componen, y es similar a un globo, de ahí su nombre. Si el globo se le realiza mucha presión, se genera lo que se conoce como estallido. Y si no tenemos laceraciones, que en el hospital eso no es tan común de ver, pero nosotros, como tenemos mucha derivación, vemos seguido la laceración, que es la herida penetrante o la herida del globo ocular con apertura, que tenemos 3 tipos. La herida penetrante, que ahí va a depender si es una herida simple, solamente un tajo, una apertura, ya sea de la córnea, de la esclera o del limbo, que pueden ser simples o combinadas. Por ejemplo, una herida penetrante esclerocorneal. Eso es lo que es simple, solamente se genera una herida del globo ocular penetrante con apertura hacia el exterior. O compleja. La compleja es cuando a la herida penetrante se le suma algún otro tipo de lesión, como prolapso de alguno de los contenidos internos del ojo, que eso ya es más grave, que puede ser el iris, la uvea, el vitrio. Y después tenemos, dentro de lo que es la laceración, la perforante. La definición de la herida penetrante es, por definición, una puerta de entrada, y la perforante es con entrada y salida. Y otro tipo de trauma abierto es cuando, además de haber herida del globo ocular, se aloja un cuerpo extraño intraocular, que ahí ya la conducta cambia, porque la herida penetrante o perforante, el tratamiento es urgente, pero requiere solamente cierre primario de la herida. Cuando tenemos un CIO, lo que nosotros decimos CIO, que es el cuerpo extraño intraocular, ya requiere una segunda intervención, que suele ser una vitrectomía. La vitrectomía es la cirugía que realizan los especialistas en retina, que consta básicamente de comer el gel vitrio, que es el gel transparente que tenemos dentro del ojo, para luego poder extraer el cuerpo extraño intraocular, que, como decía anteriormente, va a depender si es madera, trauma vegetal, si es metálico, trauma, por ejemplo, metalúrgico, vidrio, y además ahí también depende el material que se aloja dentro del ojo, la rapidez con la que hay que actuar por los efectos secundarios. Por ejemplo, puede haber una siderosis si es por metal, si es por hierro, puede haber una infección por hongos si es vegetal, una rama, son cuadros graves. Y bueno, después hay otros materiales como el vidrio que son inertes y no es que se pueda esperar, pero las secuelas del cuerpo extraño alojado en su interior son menos graves. Lo más importante a la hora de recibir nosotros un paciente con un trauma ocular físico, mecánico, es priorizar la estabilidad cardiopulmonar y neurológica del paciente. Y como te comentaba al principio, a veces son pacientes que no llegan, el trauma o el golpe fue tan importante, ya sea politraumatismo en vía pública o por la razón que fuere, por razones obvias. El ojo está muchas veces asociado a golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento. Claro. La prioridad en ese caso es primero la estabilidad, que más de una vez nos sucede en el hospital, que no, como es un hospital monovalente, a veces requiere una intervención en un hospital de mayor complejidad, con terapia intensiva, para estabilizarlo neurológicamente, y después se procede a evaluar el ojo. Si nosotros lo recibimos con una estabilidad cardiopulmonar y neurológica estable el paciente, bueno, si ahí procedemos a todo lo que te comentaba, a la resolución, depende del tipo de trauma que tenga el paciente. Después, bueno... Perdón, una preguntita. Sí. ¿El hospital trabaja 24 horas para cuando haya ese tipo de urgencias? Porque incluso que se le pide tanto a la gente por los medios que para las fiestas, que tengan cuidado, los fuegos artificiales, que se queman y se queman la cara, y bueno, y aparecen también por el Hospital Santa Lucía. Sí. En esos Tiene momentos. Guardia de 24 horas los 365 días del año. Qué bárbaro. Y nosotros... Y trabajan todo ese tiempo. Sí, una cantidad... No tengo los números de la estadística, los números reales de cuántos pacientes, pero sí es una cantidad impresionante. A mí me ha tocado hacer muchos años de guardia, y dentro de los años de guardia, algunos años nos ha tocado hacer las fiestas. Lo que es importante recalcar en eso que comentás, que no lo iba a decir, pero ahora me acordé, es que hace 10 años atrás, más o menos, la casuística, y antes más, de
para las fiestas era muy elevada, de heridas por pirotecnia. Y en los últimos años, la verdad, que eso, de hecho, esa noticia ha salido en los medios, con las estadísticas reales, ha bajado un montón porque la gente, o se han hecho más campañas de concientización, y sirvió un poco, claro. Ya sea por las personas, o muchas en los últimos años también por los animales, por los perros. Sí, pero la verdad que ha bajado mucho en esa fiesta que era tan alta, sí. La verdad que Qué sí. bien. Así que en la guardia, bueno, todo tipo de traumas y de todo lo que hablamos acá. Sí, eso en cuanto a abierto. El abierto hay que actuar urgente. Ahí, por eso, nosotros evaluando en la lámpara hendidura, que es el aparato que nosotros tenemos para evaluar en guardia la consulta primaria, vemos si es un trauma abierto, mecánico o cerrado. El cerrado tenemos la abrasión, que es por fricción, o puede haber abulsión cuando hay arrancamiento de alguna de las zonas que alojan, ya sea párpado o zona orbitaria, que ahí también hay que evaluar con tomografía que no haya lesión de órbita, fractura de órbita. Y lo más común que nosotros tenemos, o que más vemos a diario, es la contusión, el trauma contuso, el golpe o el pelotazo. Como el ojo, como te explicaba hace un rato, como el ojo es una cavidad inextensible, se produce cuando hay una contusión, una expansión ecuatorial. Está lo que se llama los 7 anillos de la lesión contusa, que son 7 tejidos que están orientados circunferencialmente detrás hasta la línea del ecuador del ojo, que cada uno de estos anillos, según la zona donde se ve el impacto del golpe, es el tipo de lesión que se va a generar. Por ejemplo, el primer anillo que tenemos es el esfínter de la pupila. La pupila, para explicarle a la gente que entienda, es el puntito negro que tenemos en el centro de la zona de color, que es el iris. La pupila es un esfínter, entonces cuando hay con la luz se dilata o se contrae según si hay más o menos luz. Cuando se produce por un golpe contuso un trauma del esfínter de la pupila queda paralítica con fotofobia, y bueno, eso muchas veces cuando hay rotura del esfínter son daños irreversibles. ¿Ya no se puede hacer nada? Se puede operar, pero son cirugías complejas y bueno, pero cuando hay rotura del esfínter, ya el esfínter en sí se puede suturar, pero no vuelve a su tamaño y a su tono natural. Claro. Después tenemos la iridodiálisis, que es la desinserción de la raíz del iris, la parte de color del cuerpo ciliar, que se ve como la parte de color está más oscura. Tenemos receso angular, que el ángulo del ojo es entre la parte de color que es el iris y la córnea, que es el vidrio que recubre por delante del ojo. Hay un ángulo por el cual drena el líquido el ojo está constantemente formando líquido y drenándolo a la vez. Eso es lo que le da el tono. Cuando se producen estos daños del ángulo, a largo plazo puede haber aumentos de presión y un glaucoma traumático. Hay ciclodiálisis también, que es la rotura de los músculos ciliares, de que el músculo ciliar es el músculo que está constantemente generando líquido. Después podemos tener rotura del trabeculado, diálisis onular, diálisis retinal. Todos estos golpes, todos estos traumas contusos son lesiones que, si bien hay que tratarlo rápido, no tienen la urgencia del trauma, de la herida, del trauma abierto. Que eso es que hay que intervenir quirúrgicamente de manera rápida, porque mientras más tiempo corre, mayor es el riesgo de ya sea infección o de daño irreparable o de pérdida visual. Después, las secuelas asociadas al trauma son el lipema, que es una patología o una secuela bastante común, que es que sangra en la cámara anterior. La cámara anterior es el espacio formado entre la córnea, que es la parte del vidrio más anterior, la parte transparente del ojo, y la parte de color es la cámara anterior, son 3 milímetros más o menos. Eso varía claramente la medida, como en todos los pacientes, como todas las medidas del cuerpo, y es cuando sangra. Ahí el reposo debe ser absoluto. Y después hay otras patologías asociadas al trauma. Yo no sé si andar mucho más en el tema, porque por ahí es muy específico. Y más bien, bueno, aconsejar a la audiencia que nos está escuchando cómo tienen que cuidarse, porque también lo que hay es muchos accidentes domésticos, ¿no? Exacto. Eso era lo otro lo más importante como para aconsejar a la audiencia. A quienes nos estén escuchando. Claro, que es el otro. El primero era el físico o lo que estábamos contando. Y después están lo que es quemadura o el traumatismo químico. Las quemaduras
lo importante acá, esto sí es importante para que la gente lo entienda o lo asimile, es que cualquier tipo de quemadura por químico, ya sea álcali, los álcalis son, por ejemplo, concreto, yeso, el polvo del airbag, productos blanqueadores, amoníaco. Son sustancias con el pH por encima de 7. Y si no tenemos sustancias ácidas, que son vinagre, limpiador de piletas o el ácido de pilas, y también hay disolventes, detergentes. Muchas veces vemos también nosotros pacientes que acuden por irritantes, como el aerosol para defensa personal. Cualquiera de todos estos tipos de sustancias que son comunes en el día a día, en lo cotidiano, lo importante es que el paciente, si tiene mejor, que se limpie de manera profusa, de irrigación copiosa, con solución fisiológica o Ringer lactato, por 30 minutos por lo menos, y acudir rápidamente a la guardia. Si no tiene, agua corriente, agua de la canilla, pero el lavado profuso. Y después nosotros evaluamos en la lámpara hendidura si queda algún resto y si hace falta debridar o qué tipo de tratamiento en base a la causa es el apropiado a seguir. Pero para que la gente, digamos, el consejo a la gente es eso: rápida, cualquier tipo de sustancia que ingresa al ojo, rápida irrigación copiosa. Si no tiene solución salina, el suero fisiológico, agua de la canilla, y acudir rápidamente a la guardia, porque ahí, dependiendo del tipo de sustancia con el cual se produjo la quemadura química, varía el tratamiento, ya sea antibiótico, corticoide. Y un consejo que nosotros solemos dar también es que nunca intenten neutralizar. Por ejemplo, a veces pasa que los pacientes están acostumbrados a manipular álcali o ácido, el paciente que viene con ese tipo de herida, y no nunca neutralizar el álcali con un ácido o viceversa, porque generan reacciones ácido-base que son peligrosas para la conjuntiva y la superficie ocular. Lavado profuso con agua. Claro, porque si no puede ser peor. Así que agua, solución fisiológica. Solución fisiológica o Ringer lactato, que es como la solución fisiológica que utilizamos nosotros. Y si no, lo más común, agua. Agua dentro del ojo, lavado profuso, pero suave, no fuerte a chorro tampoco. Que lave la superficie ocular y concurrir a la guardia para ver si quedó algún resto. Muchas veces quedan restos que siguen haciendo efecto, y a veces no queda resto, pero la sustancia que ingresó genera úlcera, abrasión, resto de cuerpo extraño. Eso lo evalúa el oftalmólogo y en base al cuadro que presenta, cuál es la conducta a seguir. Si requiere antibióticos, si requiere corticoides, si requiere observación de cerca y seguimiento. Y demás. Es impresionante el trabajo que realizan los médicos ahí en el Hospital Santa Lucía. Admirable, por eso yo lo encontré y quería que le compartiera todo esto a la audiencia de Noticias Sustentables. Muchas gracias. En Boca Juniors es otra cosa, ¿no? En Boca es otro tipo de atención, sí. En Boca tiene un departamento médico. Ahí en el barrio, a 2 cuadras de la cancha. Nuevo. Es nuevo, no sé exactamente cuánto tiempo tiene, pero pocos años. Y sí, la atención es para socios, la atención para el socio de Boca. Pero sí, la verdad que el departamento médico está muy bueno y es una atención más de consultorio general, lo más común de un oftalmólogo. Seguro. Alguna patología, pero la refracción es lo más común. Sí, es otro tipo de atención de pacientes, que es lo que nos conlleva a lo que hablábamos recién, que es el paciente de guardia del Hospital Santa Lucía. Son diferentes situaciones, sí. Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo esta nota. Muchas gracias, con Beatriz. segundo tema, trauma. Un abrazo grande. Otra vez bendiciones por el hijo nuevo. Muchas gracias. El primogénito. El primogénito. Y hasta todo momento. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. El doctor Agustín Miquel, médico oftalmólogo, cirujano ocular. Noticias Sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Humilla.